Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 26 de julio del 2020. Estamos de regreso a nuestro estudio de la Carta de los Filipenses. Estamos ya en la semana 38. Me da mucho gusto saludarles y espero que estés listo y ansioso por aprender algo nuevo de lo que dice la palabra de Dios. Pero antes, vamos a orar. Espero que estés ahí con tu familia. Les mando un fuerte abrazo. Reciban, por favor, un saludo de nuestra parte. Y bueno, pues vamos a comenzar en nuestro estudio. Espero que estés preparado. Vamos a orar antes de entrar a lo que dice la palabra de Dios. Si me acompañas, inclina tu rostro si te es posible. No sé, a lo mejor vayas manejando o estés en tu oficina, no sé en dónde estés oyendo esto o en qué día lo estés oyendo, pero si puedes, inclina tu rostro, cierra tus ojos, concéntrate en el Señor y demos gracias. Padre amado, quiero agradecerte, Señor, junto con mis hermanos, la oportunidad que nos das en esta mañana, en este día, en este momento de poder estar juntos. Queremos a través de este medio, Señor, escuchar tu palabra y aprender acerca de todo lo que tienes para nuestra vida, lo que tú has preparado para nosotros. Te agradecemos mucho el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Hemos, Señor, visto tu mano, Señor, extendida hacia nuestras vidas. Te agradecemos tanto el cuidado que tienes de nosotros, todo lo que nos das día a día, tu protección, tu bondad, tu misericordia. Queremos pedirte, Padre, que nos permitas el día de hoy aprender más de ti, aprender de tu palabra y lo que tienes para nosotros, para que nos convirtamos en personas que tienen fruto y que te exaltan. Gracias por la vida, la salud, el cuidado, el trabajo. Gracias porque en medio de estos tiempos tan difíciles, tú nos has guardado. Gracias por la vida, Señor. Te pedimos por los gobiernos y te pedimos por las personas, Señor, que has puesto en cada gobierno federal, estatal y municipal para que les ayudes a gobernar, a tomar estrategias, Señor, correctas, a temerte, a tener siempre consciente, Señor, en la mente que tú vas a tomarles cuenta de todo lo que hacen y lo que no hacen. Gracias, Señor, por estos tiempos y por lo que nos permites vivir y tener. En Cristo Jesús, Señor. Bendice a los pastores, a los hermanos, a la iglesia, Señor, que se reúne a través de los diferentes medios que hay hoy en día para seguir escuchando, para seguir aprendiendo y seguir creciendo en tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar en nuestro estudio de Filipenses. Hemos estado hablando de la estabilidad espiritual. Es el tema que nos ha ocupado en estas semanas de parte del apóstol Pablo. Él, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a enseñar unos principios para ayudarnos a crear o a generar una vida estable. Es verdad que en nuestra sociedad en la que vivimos vemos que hay una lucha con el tema de la estabilidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque vivimos en un mundo inestable. Tenemos relaciones inestables, trabajos inestables, la economía está inestable. Hoy en día vivimos una situación difícil con la economía y por lo tanto en la salud también hay inestabilidad. Eso crea personas inestables. Hemos recibido reportes, por ejemplo, de gente que está mal emocionalmente, ahorita que está en cuarentena, gente que ha estado encerrada 3, 4 meses, se ha desatado una situación verdaderamente difícil en los hogares. No estamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos y hay gente que está inestable en su emoción. Nuestro mundo está lleno de ansiedad, está lleno de una incapacidad de parte de la gente para hacer frente a las circunstancias de la vida. Y muchas veces se nos ofrece una gran cantidad de soluciones, pero no muchas de ellas que funcionen o realmente alguna de ellas que funcione. Mientras la sociedad continúa tambaleándose en su inestabilidad, es triste decirlo, pero en nuestra cultura, y aún más triste decirlo, la iglesia misma continúa dirigiendo a las personas en la dirección equivocada para encontrar soluciones a las ansiedades o a la inestabilidad. Hemos aceptado las mentiras psicológicas que indican que el hombre puede resolver sus problemas a través de ciertos principios psicológicos, ciertos ajustes internos, introspectivos, que lo único que han demostrado es que son infructuosos. Vamos a ir a la escritura.
Vamos a ver qué dice Dios acerca de esta situación. Vamos a ir, por ejemplo, en nuestra primera escritura del día de hoy, al Salmo 1. Voy a leer Palabra de Dios para Todos, en su traducción, Palabra de Dios para Todos, y escuche con atención lo que dice el Salmo 1, versículo 1. Voy a leer todo el Salmo. Dice así, es un Salmo muy corto, 6 versículos. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, dice el versículo 2, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da un fruto, que da su fruto en el momento adecuado. Y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Y el versículo 4 voltea la moneda y dice, en cambio, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Por eso, los perversos siempre serán declarados culpables y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Ahora, en la primera parte de este salmo, eh, creo que la gran mayoría de la gente le gustaría tener una vida así. Les gustaría estar firmemente plantados en un lugar donde den fruto toda su vida. Les gustaría nunca secarse ni marchitarse, sino prosperar durante toda su vida. Y ese es el escenario que cualquiera quisiera tener para su propia vida, una vida estable, una vida próspera. Esa es la persona espiritualmente estable. Sin embargo, les recuerdo la segunda parte del Salmo 1, el versículo 4. En cambio, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Por eso los perversos siempre serán declarados culpables y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Los malvados no están firmemente plantados. No se están beneficiando de la cosecha de los frutos de la vida. No están produciendo fruto, se están marchitando y lo que hacen no prospera. Ahora podrás pensar que hay muchos malvados que sí prosperan, pero no estamos hablando de una prosperidad económica. Estamos hablando de una prosperidad interna, una prosperidad espiritual. De hecho, dice que son como paja que el viento sopla. Y cualquiera con un poco de conocimiento agrario sabe que la paja no tiene ningún valor. El salmista dice que es un hombre cuya vida está profundamente arraigada y firmemente plantada, que absorbe el agua pura de la vida, aquel que se deleita en el Señor. Un hombre productivo que hace cosas que realmente cuentan y prosperan es aquel hombre que se deleita en el Señor, que medita en su palabra. Pero también dice que hay un hombre que es como la paja, simplemente dando vueltas, sin propósito, sin valor, sin raíces, inestable. En otras palabras, bueno para nada. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuál prefieres ser? ¿El primero, que camina con Dios? ¿O el segundo, que rechaza a Dios? La clave de la primera vida se encuentra en el versículo 2, como te dije hace un momento. Su deleite está en la ley del Señor y en su ley medita día y noche. Dos cosas contribuyen a una vida estable. Deleitarte en el Señor, es decir, tener una relación viva con Dios, no dominguera, no nada más de vez en cuando, no nada más cuando haya fiestas, porque hay gente que va a la iglesia nada más cuando hay fiestas. Cuando alguien se casa, cuando son 15 años, cuando, no sé, nada más cuando hay una fiesta. Y luego dice, meditar en su palabra, para que la vida se vea desde una perspectiva divina. Por el otro lado, el viento lo lleva de un lado a otro como una paja, inútil. Una paja que va camino al juicio. No sé tú, pero prefiero tener una vida productiva y estable, y eso se ofrece a todos los cristianos. Ese es el deseo de Dios en la salvación. Es enraizarte y hacerte productivo. Es la descripción maravillosa de lo piadoso, de lo que Dios quiere que seas espiritualmente estable, una persona estable espiritualmente. Estamos aprendiendo cómo lograr esto, cómo ser personas espiritualmente estables. No ser como aquellos que son sacudidos de un lado a otro y arrastrados por vientos de doctrinas.
No seas como el hombre que dice Santiago, el libro de Santiago, que es inestable en todos sus caminos, arrastrado por las olas del mar. Sé firme, sé fuerte, sé estable en el Señor. Deberíamos ser la demostración misma de la estabilidad espiritual. Pero ¿cómo logramos eso? Podrás preguntarte. Bueno, regresando al estudio del libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice, así que hermanos, amados míos y deseados, gozo y corona mía. Y luego dice, estad así firmes en el Señor. Tal vez quieras subrayar ese así. La pequeña palabra así o de esta manera, mantente firme en el Señor, es la declaración clave. Mantente firme en el Señor. Te voy a decir cómo. Eso es a lo que se refiere cuando dice así. Estad firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor. Eso es lo que vamos a aprender. Ahora vamos a repasar lo que hemos visto ya en las semanas anteriores. En el punto número 1 vimos que la estabilidad espiritual exige cultivar la paz en la comunión del amor. Esos son los versículos 2 y 3. Vimos a dos mujeres. Si tú vas a Filipenses 4, versículos 2 y 3, vas a encontrarte con la historia de dos mujeres. Una de ellas es Evodia y la otra es Sintique, y estaban causando discordia en la iglesia. Pablo las exhorta a que regresen a esa armonía en el Señor. Si vas a experimentar firmeza y estabilidad, escucha eso, tienes que estar en un entorno estable que no esté siendo destruido por el conflicto. ¿Cuántas familias conoces que tienen un ambiente conflictivo en el hogar? ¿Cuántas personas conoces que viven en un entorno de gritos, de inestabilidad, de amenazas, de golpes incluso? Si tú quieres tener estabilidad espiritual, necesitas cultivar la paz en la comunión del amor. Hace un par de semanas señalamos que donde hay un ambiente en la iglesia que esté en conflicto, no solo tendrán un ambiente inestable, sino que tendrán personas inestables que se verán literalmente afectadas por esa inestabilidad. Pero cuando tienes armonía, unidad, amor, paz en el entorno de la iglesia, se convierte en la fortaleza del individuo y así experimenta la estabilidad personal. Lo mismo sucede en el hogar. La armonía en la iglesia es un gran estabilizador. La unidad de los creyentes estabiliza al individuo. Entonces, si quiero experimentar la estabilidad espiritual, yo debo ser un pacificador. Debo demostrar amor, eliminar la discordia, cultivar la paz, la armonía, la unidad en la comunión del amor, para que me convierta en una influencia que fortalezca y estabilice, para que el medio ambiente comience a producir un vínculo estabilizador entre los que me rodean. Si es en la iglesia, con los hermanos. Si es en la casa, con mi familia. Si es en el trabajo, con mis compañeros. El principio número 2 que aprendimos es mantener un espíritu de alegría. Y vimos en el versículo 4 de Filipenses 4 que dice, regocijaos en el Señor siempre. Y luego, como por si se te pasó o no lo escuchaste o estabas distraído, dice, otra vez digo, regocijaos. Eso también está directamente relacionado con la estabilidad espiritual. Cultivar, mantener una actitud de alegría incesante, alegría independiente, en el sentido de que no depende de las circunstancias. Tenga en cuenta, regocíjate en el Señor, no en las circunstancias. No siempre puedes alegrarte en tus circunstancias, no siempre puedes alegrarte en estas cosas que pasan en la vida, pero siempre podrás alegrarte en el Señor, en tu unión de privilegio con Él. Y esa es la idea, esa es la alegría que ninguna circunstancia puede tocar. Por lo tanto, ser espiritualmente estable requiere, escucha, mantener el hábito de expresar constantemente alegría al contemplar una relación eterna, inmutable y enriquecedora, con Dios a través del Señor Jesucristo. Esta es una gran verdad. Mientras contemplo al Señor y lo que Él ha hecho por mí y lo que está haciendo por mí y lo que ha planeado hacer conmigo, ahí encuentro mi alegría. Por cierto, es un mandato, ¿eh?
No es menos pecado no regocijarse que no arrepentirse o no obedecer lo que Dios te ordena que hagas. Es un mandato y hay que regocijarse. Por eso es que hay que aprender a regocijarse en el Señor, no en las circunstancias. Las personas estables son personas que traen paz a las situaciones. Son aquellos que en el flujo y reflujo, en el ascenso y descenso de las circunstancias de la vida, siempre mantienen la alegría. La alegría vive en un corazón estable. Y el principio número 3, eso es lo que hemos aprendido. Es la estabilidad espiritual también requiere aprender a aceptar menos de lo que crees que te corresponde. Ese sería el principio de esta semana. La estabilidad espiritual también requiere aprender a aceptar menos de lo que crees que te corresponde. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos al versículo 5. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta es una declaración muy importante y un elemento muy importante en este asunto de la estabilidad espiritual. Creo que realmente está hablando de gracia. Tiene la sensación de que cuando respondes a una solicitud hay una gentileza en ti cuando alguien te pregunta algo. A que seas dulcemente razonable al respecto. También podría traducirse de un gran corazón, muy generoso. Se podría traducir de buena voluntad, de solo desear lo bueno para los demás. Algunos han sugerido que podría traducirse amabilidad o esta palabra que me encanta, magnanimidad, generosidad excesiva, caridad hacia los demás. Algunos han dicho que podría ser incluso hasta tolerancia. Permita que todos los hombres conozcan tu tolerancia, tu capacidad para aceptar los fracasos de los demás y no ofenderte personalmente. No ser cruel, amargado, tomar represalias o venganza. No es un tipo de paciencia no es ser impulsivo o ser vengativo. No, es un tipo de paciencia capaz de someterse a la injusticia, a la desgracia, al maltrato, al odio, a la malicia, pero sin represalias, sin amargura y sin venganza. Ahora, si sumas todo eso, a riesgo de enfrentarte a muchas mejores traducciones de la Biblia, creo que la mejor palabra podría ser gracia. Deja que tu gracia sea conocida por todos los hombres. Ciertamente en la dulce razonabilidad hay gracia. Ciertamente en el gran corazón hay gracia. Ciertamente en la buena voluntad hay gracia. Ciertamente en la tolerancia hay gracia. Ciertamente en la amistad hay gracia. En la caridad, en la misericordia, en la clemencia, en la tolerancia, estás demostrando gracia. Y esa palabra probablemente encarne muy bien lo que debería de ser un cristiano. Pero hay otro elemento en el que tenemos que entrar para entenderlo. Y esa es la gracia de la humildad. Lo que básicamente nos dice es, cuando me ofendes, me maltratas, me juzgas mal, cuando puede que no me hayas dado lo que merezco, puedes haber arruinado mi reputación con algunos, puedes haber actuado con hostilidad contra mí injustamente, puedo ser destinatario de tu maldad, injusticia, maltrato, pero humildemente y con toda la gracia lo acepto. Eso es lo que significa. Y de nuevo, yo te pregunto, ¿no es eso exactamente así como es la gracia de Dios hacia ti? Puede que lo hayas odiado, puede que hayas sido su enemigo. Dios podría haber dicho o podría decir, es posible que hayas hasta sacudido tu puño en mi cara. Puede que me hayas blasfemado. Es posible que me hayas maltratado, que me hayas juzgado mal, que hayas hecho todo eso y aún así te alcancé con mi amor. Cuando tienes ese tipo de actitud, eres una persona estable. La estabilidad espiritual pertenece al humildemente amable. Usemos esa frase. Deja que tu humilde gracia sea conocida por todos los hombres. No exijas tus derechos. Cuando lo haces, entras en ese tipo de mentalidad controlada por el existencialismo, que dice que el hombre debería ser lo que quiere ser, hacer lo que quiera y lo que se sienta bien.
Si es así, debe hacerlo. Y por lo tanto, lo que obtienes es un orgullo y un egocentrismo masivo que te convertirá en una persona inestable, porque exiges tus derechos. Es por eso que los homosexuales dicen, ¿por qué la homosexualidad es mala? No le hace daño a nadie. Eso es existencialismo filosófico. Si no le hace daño a nadie, ¿cuál es la diferencia? Si se siente bien y no te hace daño, ¿cuál es el problema? Bueno, el SIDA ha derribado ese argumento. El pecado siempre lastima a alguien más. Pero esa es la mentalidad de nuestros días. Tienes que sentirte bien contigo mismo, elevarte, amarte, desarrollarte. Y ese tipo de pensamiento está en la iglesia a un grado increíble. Por otro lado, lo que Pablo dice es que debemos ser humildes, amables, no exigir nada, no actuar en contra cuando se nos ofende. Así serás una persona estable. La estabilidad espiritual se produce cuando no demando nada para mí. Entonces, si consigo algo, qué bien. Y si no lo consigo, pues también qué bien. Si me tratan de cierta manera, qué bueno. Y si me tratan de otra, pues qué bueno. Realmente no me importa, no estoy preocupado por mí, dice Pablo. Eso es lo que él dice, o ese es su mensaje cuando dice, en cualquier circunstancia estaré absolutamente contento. ¿Por qué? Bueno, pues porque Pablo no es el problema. Yo no soy el problema, dice Pablo. Así es que puedo tener un espíritu tolerante, puedo tener un espíritu amable, ser de gran corazón, magnánimo, humilde y caritativo. Eso es estabilidad. No podemos perder el equilibrio por la iniquidad, la injusticia, el trato injusto, las mentiras, la humillación. Debemos ser humildes, debemos ser personas que tienen una humildad. De modo que la estabilidad espiritual pertenece a quienes cultivan la paz en la comunión del amor, a quienes mantienen la alegría y a quienes no exigen lo que se les debe, pero son gentilmente humildes. Permítame reducirlo a estas tres virtudes: amor, alegría y humildad. Ese sería el tercer punto. El tercer punto que aprendimos el día de hoy es la estabilidad espiritual corresponde a aceptar menos de lo que creemos que nos corresponde. Debemos tener esa gracia que Dios nos ha dado, esa humildad que Dios quiere que tengamos. Vamos a aprender un siguiente punto. Perdón, el número 4. La estabilidad espiritual requiere descansar en la fe en el Señor. La estabilidad espiritual requiere descansar en la fe en el Señor. Versículos 5 y 6 de Filipenses 4. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y luego dice el 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tu visión de Dios es lo que te estabiliza. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, nuestra manera de reaccionar, como lo vimos hace un momento. Tu manera de reaccionar a cómo los hombres te tratan, tiene que ser conocida por todos los hombres. Y luego dice el Señor está cerca. Y esta es una gran declaración. El término cerca puede significar cerca en espacio o cerca en el tiempo. Podría decir que, por ejemplo, el banco está cerca y eso se refiere a que está cerca en espacio, está aquí a 3 cuadras. Podría decir que el lunes está cerca si estoy hablando de que hoy es domingo y me estoy refiriendo a tiempo. El mismo cercano, solo usado en términos diferentes. Así que tenemos que decidir cuál es el texto. ¿A qué se refiere? Si decimos que el Señor está cerca, ¿qué quieres decir con que está cerca en lo que a tiempo se refiere? ¿Quieres decir que pronto vendrá? ¿Pronto estará aquí? ¿El Señor está cerca, entonces deja de preocuparte? Bueno, tal vez se usa en el sentido de que el Señor está cerca en tiempo porque vas a morir muy pronto. Ahora, no quiero decir que esos dos pensamientos no estén en la mente del apóstol Pablo o del Espíritu Santo, porque bien podría haber sido parte de lo que estaba diciendo aquí, pero me parece que la verdadera fuerza de esa exhortación es que el Señor está cerca en términos de espacio. Si podemos usar ese concepto, no es tanto que esté cerca en términos de su venida, en el sentido en el que Él está cerca en términos de su presencia inmediata, que está allí, de presencia personal. Mira lo que dice Salmo 119, 151.
Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus pensamientos son verdad. ¿No vives tu vida con la confianza de que incluso cuando susurras una oración, está lo suficientemente cerca para escucharla? ¿No te ha pasado? Así en voz baja dices, Señor, ayúdame. Y tú sabes que Él te está escuchando, aunque estás hablando en voz baja, porque lo que tú entiendes o lo que tú quisieras comprender es que está tan cerca de ti que te escucha aun cuando tú hablas en voz baja. Él vive en ti, proporcionando la vida espiritual, ¿no es cierto? Esa es la vida que Dios te da. Dependemos de eso y creo que eso es a lo que se está refiriendo Pablo. El Señor está cerca, así que no estés ansioso, así que no seas inestable, así que no vaciles, así que no te derrumbes, no tengas un colapso nervioso, paranoico o lo que sea. Comprende que el Señor está cerca. Y entonces nuestra visión de Dios controlará nuestra conducta. Déjame darte una ilustración, está buenísima. El título de lo que voy a leer dice, David huye de Saúl. Acompáñame al libro de 1 de Samuel 21, en el Antiguo Testamento. 1 de Samuel 21. 1 de Samuel 21, versículo 10 en adelante. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es ese David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había que entrar este en mi casa? Dice el rey. Ahora surge la pregunta de por qué David hizo esto. Te diré por qué hizo esto. Porque cuando escuchó, tuvo miedo. Y entonces decidió tomar las cosas en sus propias manos. Y la respuesta de Aquís es fenomenal. No necesito otro loco, sáquenlo de aquí. Así que la pequeña estrategia de David funcionó porque lo echaron de la presencia del rey. Ahora, todavía tiene que huir de Saúl, porque si tú lees la historia, si tú lees el contexto, te darás cuenta que Saúl está persiguiendo a David. Y porque lo está persiguiendo, David llega aquí con este rey. Y cuando se da cuenta que este rey le están diciendo que este David es el que ha matado a mucha gente, a 10,000, tiene miedo. Y cuando tiene miedo, decide tomar la situación en sus propias manos, en lugar de orar a Dios, en lugar de clamar a Dios y decir, Señor, dame tu gracia, protégeme, etcétera, qué sé yo, se empieza a comportar como un loco. Empieza a escurrir la baba por la barba, empieza a hacer garabatos en las puertas, y entonces el rey dice, sáquenlo de aquí, se está más loco. Y entonces lo sacan de su presencia, pero aún tiene el problema de que tiene que huir de Saúl. Si tú le das vuelta a la página y vas al capítulo 22 de ahí de 1 de Samuel, en el versículo 1, continúa la historia y dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahora está David ahora en una cueva y se sienta y comienza a pensar en el comportamiento que ha tenido. Dicen los que estudian la Biblia que en estos momentos de angustia, persecución, escribe el Salmo 57 y comienza a reconstruir su teología, empieza a darse cuenta que estuvo mal lo que hizo. Si hubiera recordado eso allá donde estaba con el rey, no habría actuado como un loco, no se habría avergonzado a sí mismo y no habría sido un reproche a Dios como si el Dios de él no hubiera podido librarlo de este hombre llamado Aquís. Pero así es como vivimos nuestras vidas con tanta frecuencia. Nuestra teología funciona los domingos, pero cuando nos topamos con la pared de lunes a viernes y tenemos algún tramo en nuestra vida, entonces comenzamos a babear, metafóricamente hablando, perdemos nuestro autocontrol y actuamos como locos. Y es una falta de confianza en Dios. Verás, si tengo confianza en el Señor y en el que el Señor está cerca, ¿qué me preocupa? No me importa lo que digan los hombres en mi contra.
No importa cómo me traten, el Señor está cerca y el Señor sabe la verdad sobre todo. Y el Señor es el ecualizador supremo, el que pone las cosas en su lugar. Todas las cosas son equitativas en sus manos para todos los demás y para mí. Y esa es la fuente de mi seguridad, la confianza en la presencia de Dios. Si entiendo quién es mi Dios y que Él está cerca, eso es todo lo que necesito saber, ¿o no? Déjame darte otra ilustración, otra, igual del Antiguo Testamento. Esta ya la vimos hace unas semanas atrás, solamente déjame recordártela. Es el libro de Habacuc. Por aquellos que no lo hayan escuchado, Habacuc capítulo 1, versículo 2. Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. La ley se cumple, la ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Está en algún sentido Habacuc, el profeta, reclamando a Dios y diciendo, oye, mira todo lo que está pasando. Y entonces Dios le responde en el versículo 5, observen las naciones y asómbrense, admírense, sucederá en estos días algo que ustedes no podrán creer, aunque hubiere quien se lo contara. Porque yo levanto a los caldeos, esa gente cruel e impulsiva que va por toda la tierra apoderándose de territorios que no le pertenecen. Ah, caray, aquí hay un problema. Número uno, ¿por qué Dios no trae avivamiento? Número dos, ¿cómo puede Dios usar una nación peor para castigar a Judá? ¿Cómo puede tomar a los caldeos? Nada de esto tiene sentido, no entiendo. Los cielos están en silencio y no hay respuesta. ¿Cómo voy a lidiar con esto? Estaba seriamente traumatizado Habacuc, tanto que escribe en el capítulo 3, versículo 16, al escuchar todo eso, se me estremecieron las entrañas, mis labios temblaron, los huesos se me debilitaron y mis pies vacilaron. Esperaré pacientemente a que les llegue ese día de sufrimiento a los que me atacan. Aquí tenemos un profeta totalmente angustiado, en un estado de pánico, no por un problema imaginario. Él estaba hablando sobre la eliminación de su nación. Este es un problema real, no me entienden en mi trabajo. No, este es un problema real, es un problema importante. ¿Qué va a hacer? Está temblando por todas partes, no puede lidiar con esto. ¿Y sabes qué es lo que hace? Comienza a recordarse a sí mismo que Dios está cerca. En el versículo 12 él escribe, Señor, tú siempre has existido. Mi santo Dios, tú nunca morirás, Señor. ¿Elegiste a Babilonia para hacer justicia? Roca mía. ¿Creaste a Babilonia para castigar a Israel? Y está en formas de preguntas, recordándose a sí mismo quién es Dios. Se responde a sí mismo para volver a lo que él sabe. Cuando escribe mi santo, significa que él no comete errores, que es demasiado perfecto para cometer un error. De hecho, también él es tan santo que no tienes que lidiar con el pecado. Y no sé si entiendes lo que está escribiendo, pero está diciendo Dios, eres eterno, eres autoexistente, eres santo, eres fiel, todopoderoso. Todo lo que sé sobre ti me dice que deje de preocuparme por este problema, aunque no lo entiendo, no tengo que entenderlo. Mi mente es demasiado pequeña para entenderla. Y entonces Habacuc empieza a sentirse mejor. Solo decir eso lo hace sentirse mucho mejor. Y escribe, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, he aquí he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y luego viene una de las expresiones más recalcadas en la escritura para nosotros los cristianos, en el sentido de que la memorizamos y la hemos escuchado mucho. Mas el justo por su fe vivirá. Esa maravillosa declaración, el justo por la fe vivirá. Voy a tener que creer aunque no entienda. Voy a confiar en Dios a pesar de que estoy temblando. Voy a confiar en mi Dios glorioso, autoexistente, eterno, soberano, santo, todopoderoso y fiel. Y entonces Habacuc escribe en el capítulo 3, versículos 17 y 19, algo que te, te deschaveta, no alcanzas a entender si no entiendes el contexto.
Si lo lees fuera de contexto, no lo entiendes. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto, el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Eso es confianza. ¿Y qué está diciendo? No me importa si el mundo entero se vuelve loco, no me importa si todo lo que siempre he tenido para depender de él se desmorona, si se invierte todo, si todo lo que siempre pude contar ya no lo puedo contar, si toda la naturaleza está completamente desviada en su curso normal, aún me regocijaré en el Señor, todavía pondré mi esperanza en Dios y Dios me dará la habilidad como una cabra montés para caminar sobre los precipicios, a lo largo de los acantilados, viviré con confianza, eso es lo que está diciendo, ese es el hombre estable y su estabilidad estaba directamente relacionada con su evaluación de su Dios. El Señor está cerca y si te deleitas en Él, si meditas en su ley de día y de noche, entonces conoces al Dios que es y sabrás cómo actúa y esa es la fuente de tu propia confianza. Ahora, ¿cuál es el resultado de saber que el Señor está cerca? ¿Estar ansioso? No. ¿De qué vas a preocuparte? De nada. ¿Por qué? Porque ¿acaso hay algo que Dios no pueda manejar? No. Pensar así es blasfemia. Si imaginas que Dios no puede ayudarte, entonces has creado un Dios con D minúscula que no es el verdadero Dios. Y eso es una blasfemia. Si crees que Dios podrá ayudarte, pero no lo hará, eso también es una blasfemia porque no estás cuestionando su carácter, sino su integridad y su palabra también. Entonces la clave para una vida estable y deleitarse en el Señor es deleitarse en quién es Él y meditar en su ley y te familiarizas en cómo actúa. Y a medida que entiendes quién es Él y cómo actúa, puedes mirar tu vida y decir, mi vida está firmemente plantada, como dice el Salmo 1, porque Él está cerca. No me voy a preocupar y nuevamente vuelvo a lo que dije. La gran debilidad de la iglesia cristiana de hoy es la falta de comprensión acerca de quién es Dios y cómo actúa Dios, porque no entendemos la majestad de sus maravillosos atributos. Y es por eso que tenemos la inestabilidad tan grande, debido a que no conocemos a Dios, no confiamos en que Dios actúa de manera consistente con su carácter revelado y su historia revelada de actos. Así que, ¿qué hacemos? En la iglesia tenemos a esas personas inestables con todos sus problemas, en lugar de darles a Dios, de enseñarles su carácter, sus atributos, de la historia, de cómo ha funcionado, cómo actúa y la increíble integridad de todos sus actos, tratamos de darles soluciones humanas inteligentes a la inestabilidad de sus vidas, que a la larga, en lugar de enseñar a Dios y llevar a las personas a la palabra de Dios, la mayoría de las iglesias está tratando de arreglar lo inestable en la vida de las personas, dándoles soluciones humanas. Y lo peor de todo, psicología. Que incluso los psicólogos dicen que no tienen todas las respuestas. Hay un solo lugar de descanso para el alma y eso está en Dios. No puedo saber por qué de repente la tormenta se va a desatar tan ferozmente alrededor de mí. Pero esto sé, si Dios está cerca, entonces como resultado no debo estar ansioso por nada. Debo dejar de preocuparme. No nos dejemos llevar por las pruebas, las tentaciones o el hecho de que en nuestro pequeño mundo las cosas no son absolutamente perfectas de la manera en que deseamos. Esa es una forma de blasfemia inconsciente. No te preocupes. Déjame terminar con esto. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo dijo, no debes preocuparte en la vida por lo que has de comer o lo que has de beber, ni por lo que has de vestir? No te preocupes por esto. No estamos tan lejos en nuestra cultura de esas palabras. Es decir, en aquella cultura, en esos tiempos, se preocupaban por qué es lo que tenían que hacer para conseguir de comer o para tomar, algo para beber, dónde iban a dormir o cómo iban a vestir, porque recordarás que en aquellos entonces había que confeccionar la ropa. Ahora en nuestra sociedad tenemos otro tipo de situaciones. No nos preocupamos tanto por eso porque podemos ir al supermercado, podemos ir a la tienda de la esquina. Las preocupaciones ahora son de otro estilo, de otra forma.
Nos preocupamos no tanto por la ropa, sino qué vamos a ponernos para que combine con la ropa o cuál será lo que tengamos que elegir. En ese sentido somos un poco diferentes a ellos. Pero ellos tenían problemas reales y básicos. Hoy tenemos personas que tienen todo tipo de problemas, pero ni siquiera están luchando con las ansiedades de las necesidades reales. No son presiones percibidas de manera correcta. Es decir, sus preocupaciones son triviales, ni siquiera son necesidades reales. Y estas personas tenían necesidades reales, cómo iban a hacerle para comer, para beber, dónde iban a dormir, la ropa, cómo la iban a confeccionar. Y Jesús les dice, mira, ve a las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no juntan en el granero, y con todo eso Dios Padre las alimenta. ¿No valen mucho más ustedes que ellas, hombres de poca fe? Tu problema es que estás ansioso porque no le crees a Dios y esa es la conclusión. Entonces no debes preocuparte. No digas qué voy a comer o qué voy a beber. Ese tipo de ansiedad está detrás de las fobias y ansiedades contemporáneas. Eso es lo que buscan los paganos. Pero tu Padre Celestial sabe de las necesidades que tienes. Solo busca su reino y su justicia y todas las demás cosas se van a agregar. No te preocupes por el mañana. Deja que el mañana traiga su propio afán. Ya tienes suficientes problemas hoy. ¿Por qué agregar más ansiedad al problema? Pero ¿cómo puedo estar estable? Busca la paz, la armonía, en la comunión del amor, la alegría. Cultiva una alegría en las circunstancias en las que estés, en relación con el Cristo viviente. Y luego no solo la gracia, sino esa gracia de humildad, que no exige nada, que no espera nada. Y luego esa gran confianza en el Señor, que sabe que todo está bajo su control. Así es como podemos empezar a tener una vida estable. Y hay más cuando regresemos la próxima semana, si Dios lo permite. Así que, para concluir, oremos. Señor, quiero darte gracias por tu palabra y por darnos la oportunidad de poder escucharla. Te agradezco que nos guíes y nos enseñes a través de ella, Señor, toda la riqueza que hay. ¿Cuánta razón tienes, Señor? Debemos ser personas que busquen la paz, que busquemos, Señor, tener armonía en amor. Personas, Señor, que deben buscar siempre estar alegres en ti, no en las circunstancias, en ti. Personas que debemos ser humildes, tener esa gracia, esa humildad de no exigir, de no esperar nada, de aceptar lo que venga. Somos merecedores, Señor, del infierno y tú por tu gran amor y tu gracia nos has salvado. Y así es como debemos actuar hacia los demás, con humildad y con gracia. Y luego fincar nuestra vida en la confianza de que tú tienes todo bajo control y que tú estás cerca. Así tendremos una vida estable. Muchas gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, amados hermanos, espero que les sirva y que la próxima vez que nos escuchemos y que estemos juntos a través de este medio, usted tenga la bendición del Padre sobre su vida. Que Dios los guarde y los proteja y estaremos en contacto. Muchas gracias.